Hola, ¿qué tal? Buen martes a todos. Bienvenidos a un nuevo video análisis junto a Admiral Markets. Mi nombre es Renato Campos, analista para Chile y Latinoamérica. Y bueno, hoy comenzamos a revisar haciendo un compendio de lo que ha ocurrido durante las últimas jornadas. Como ayer fue lunes feriado, no tuvimos un informe semanal o de las perspectivas semanales, pero hoy vamos a hacer una pequeña revisión de lo que ha ocurrido durante las últimas jornadas y qué es lo que podríamos estar esperando para los distintos mercados. Antes de ir a revisar los gráficos en particular, vamos a hacer una actualización de lo que está ocurriendo en nuestro portafolio de trading que hemos comenzado a gestionar durante el mes de junio. Ya llevamos un beneficio de 1.121 euros durante el mes, lo cual está en torno al 11,1% de rendimiento, con posiciones en curso en la libra dólar y dólar peso chileno, en donde tenemos posiciones de venta y compra respectivamente, mientras que las últimas operaciones que hemos generado o hemos tenido en nuestro portafolio, las que comprendían compras en el dólar frente al peso chileno, han finalizado su proceso, cerrándose por take profit en la zona de los 745 pesos por dólar, como pueden ver en pantalla, y también la venta en el Nikkei 225 que estuvimos alertando a través de nuestro informe, nuestro Market Update que publicamos todos los días a través de la página web en la sección de análisis técnico. Alcanzó también su take profit brindándonos rendimientos bastante interesantes durante las últimas jornadas. Todas las posiciones a favor del dólar resultaban positivas durante los últimos días, lo cual obviamente sacamos cuentas alegres, así que sumamos mayor beneficio a nuestro portafolio. Por el minuto no tenemos nuevas ideas, vamos a estar comentando ahí el oro, probablemente algo que pueda ser interesante, pero por ahora nos quedemos con estas posiciones. Vamos a revisar qué es lo que ha ocurrido en el S&P, bueno, tras los descensos que experimentaba el mercado durante el día viernes pasado. Ha sido importante el testeo de la media móvil exponencial de 50 periodos, que vuelve a actuar como un soporte, como lo hacía obviamente a lo largo del tiempo, lo viene haciendo durante los últimos meses, generando obviamente este apetito por seguir acaparando terreno y seguir buscando mayores o nuevos máximos históricos. Ahora, el contexto es totalmente distinto, ya que finalmente el escenario para la renta variable o para la economía americana es mucho más próspero de acuerdo a la última reunión de política monetaria, en donde el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, daba indicios de que el crecimiento podría estar en torno a un 7%, la inflación acercarse a un 3%, en donde todos estos dos últimos tópicos han sido corregidos al alza, lo que significa entonces un escenario mucho más optimista para la economía americana, pensando que ya han aperturado su economía prácticamente en un 100%, y eso brinda perspectivas obviamente favorables. Ahora, el escenario que entonces compete a la Reserva Federal es comenzar a disminuir su compra de bonos para poder normalizar el mercado americano, lo que debería significar también entonces una disminución en la liquidez, aumentos en las tasas de interés, lo que también por consecuencia limita el avance de la renta variable producto de menor liquidez, un mayor fortalecimiento del dólar en la economía y producto de eso entonces posibles descensos sobre la renta variable. Ahora, no podemos dejar pasar por alto lo que ha venido involucrando o lo que ha venido considerando el mercado durante los últimos meses, que es principalmente la inflación en Estados Unidos, la cual aparentemente no es transitoria, sino que es una tendencia que ha comenzado a ser señalada por los distintos organismos, fiscalizadores y por supuesto también el mercado en su totalidad, lo que añade una cuota de riesgo, ya que si finalmente la Reserva Federal no llega a hacer cambios de forma oportuna, podría esto significar un escenario menos positivo para Estados Unidos e inclusive generar una nueva crisis sobre la economía americana. Por lo tanto, dentro de los próximos reportes de inflación, como también datos de empleo, va a ser relevante la evolución de la economía americana para poder comprender cuáles podrían llegar a ser los pasos o prontamente los pasos que realice la Fed. Debemos recordar que lo estuvimos comentando durante la semana pasada. Restan dos sesiones o dos jornadas que son importantes para el mercado durante los próximos meses, y esta es el simposio de Jackson Hole en Wyoming en el mes de agosto y la próxima reunión de política monetaria en el mes de septiembre, lo que involucra decisiones importantes de acuerdo a lo que ha ocurrido durante los últimos 12 años, aproximadamente 13 años desde el inicio de la crisis subprime, y cómo la Reserva Federal finalmente ha comandado su política monetaria. Por lo tanto, el escenario que nos compete al día de hoy es un escenario aún positivo. La secuencia de máximos y mínimos crecientes sigue siendo favorable para la renta variable, pero no podemos dejar de descartar, por supuesto, los quiebres que ha sufrido la misma tendencia de corto plazo o la que podíamos venir dibujando, lo que habla de un proceso tal vez bajista o un proceso lateral.
Es por eso entonces que estamos muy pendientes de estas zonas de soporte como un posible punto de apoyo en la estructura del precio, pero lo que significaría entonces, si es que el mercado viene a buscar esta zona como un posible soporte, significaría que se perdería el apoyo en la media móvil, lo que significa una tendencia bastante fuerte y sana para el mercado. Si llegamos a perder la media móvil, el escenario se vuelve lateral y tentativamente negativo, lo que también podría abrir la posibilidad de venir a considerar entonces la línea de tendencia a largo plazo que el S&P viene dibujando, y eso obviamente arriesgar un proceso tal vez lateral a lo largo del tiempo. Lo hemos venido comentando también una señal comparativa, que es lo que ocurría durante el año 2014, 2015 y 2016 para el S&P, que es cuando finalmente la Reserva Federal toma la decisión de comenzar a disminuir su compra de bonos, sus paquetes de ayuda, que eran los famosos QE. Comenzaba todo un proceso lateral luego de los descensos importantes que el mercado venía considerando, lo cual entonces significaría un proceso de cambio para la renta variable y un proceso lateral de mediano y largo plazo. Por eso es que es tan importante o tan interesante mantenernos pendientes de las reacciones que el mercado está dibujando durante este presente mes y por supuesto lo que puede hacer durante los próximos meses. Ahora, la vela mensual o semanal más bien deja una vela totalmente envolvente, buscando limitar las caídas que mostraba la semana pasada. Aquí es donde se vuelve también importante el medir algunos niveles Fibonacci para poder considerar si es que los retrocesos o el rebote que el mercado está presentando puede seguir acaparando la atención de los operadores, y eso condiciona un escenario más bajista del actual. Por eso es que me resulta interesante no tan solo prestarle atención al precio, sino que también a las señales de divergencia que ya estuvimos revisando semanas anteriores, para comprender cuál es el sentimiento o la fuerza relativa que el mercado viene presentando al día de hoy, una fuerza relativa que se pierde, lo que habla entonces de posibles contracciones. Habitualmente, cuando el mercado muestra situaciones como esta, el precio tiende a buscar la media móvil exponencial de 50 periodos como un posible soporte o como un primer soporte en la estructura técnica, lo cual entonces hablaría de un potencial proceso bajista hacia la zona de los 3.800 puntos aproximadamente en el corto y mediano plazo. Ahora, al revisar un gráfico diario, que es lo que me interesa también, el percatarnos si es que la evolución de una posible figura o de 4 horas, de una posible figura en donde los niveles Fibonacci funcionan, extendemos las zonas de rebote o la zona o la extensión de caída y estamos en torno a un 61.8 que puede dar alguna señal. Ahora, lo que me parece interesante es que el mercado no logre superar este máximo de recuperación que buscaba la semana pasada, que lo que generaba en su minuto era un posible rebote para recuperar un impulso alcista, lo cual fue rechazado por la media móvil exponencial de 50 periodos, y condicionar un mínimo decreciente, lo cual entonces podría significar que en torno a esta zona podría generarse un nuevo proceso de caída, que en primera instancia debería buscar esta zona como soporte inicial, en torno a los 4.200, 4.190 puntos posiblemente. Ahora, si se pierde la zona de los 4.190, deberíamos venir a buscar, por supuesto, los mínimos recientes o un proceso bajista mucho mayor en donde la secuencia de máximos sea decreciente, como también la secuencia de mínimos sea decreciente para el precio, y potencialmente otorgar entonces ese escenario negativo que estuvimos comentando para un gráfico de mayor temporalidad. Por el minuto, la sensación es bajista, al menos con el cierre de la semana pasada. Estamos recién durante la primera mitad de la semana, la última semana del mes, lo que obviamente se vuelve interesante para el mercado considerar posibles evoluciones que se puedan llegar a tener durante los próximos días. En el caso del Dow Jones, el escenario bajista es mucho mayor. Las acciones del sector industrial han sido mucho más dañadas durante los últimos días, descensos importantes, caídas por debajo de medias móviles, las cuales en la actualidad no funcionan como soporte, sino que funcionan como una resistencia para el precio, a diferencia de lo que ocurría meses pasados, como ustedes pueden ver, o jornadas pasadas, en donde la media móvil de 50 funcionaba como un soporte para el precio. Actualmente comienza a funcionar como una resistencia que también calza con mínimos previos que obviamente funcionan como un punto de inflexión para el precio, y eso puede significar entonces caídas mucho mayores para la rentabilidad del índice industrial. Ahora, las tendencias creo yo que todavía siguen siendo sanas, siguen siendo favorables para la renta variable americana en el mediano plazo. Obviamente estamos en una zona de pullback que, de llegar a recuperar, podríamos todavía mantener un sesgo más bien lateral, con una zona de resistencia claramente en los máximos históricos, los mínimos ya señalados, por lo cual podría todavía evidenciarse un proceso lateral durante las próximas jornadas. Ahora,
Hay que estar pendiente durante esta jornada que se lleva a cabo una nueva comparecencia de Jerome Powell frente al Congreso de Estados Unidos, que podría dar indicaciones o bien tienden que rendir cuentas ante los legisladores americanos que van a poder o van a solicitar información en torno a los precios, a la inflación y cómo la Reserva Federal va a enfrentar esto para no poder o para no perjudicar aún más a la economía americana, que ya ha sido fuertemente golpeada por la pandemia. Por eso es que entonces es una semana crucial para el mercado. Buscamos obviamente posibles escenarios de contracción, un proceso bajista mucho mayor que puede alcanzar zonas de soporte. Ahora, creo que es que estar obviamente pendiente. Ya el mercado dio su latigazo, como se le suele mencionar, su caída más fuerte, su reacción ante las decisiones de política monetaria, por lo cual creo que la tendencia ahora o los movimientos que el mercado va a hacer van a ser más en pos de una tendencia, y una tendencia que posiblemente sea negativa en el corto plazo y que pasa a ser, como lo hemos mencionado, lateral en el mediano plazo, de acuerdo a las estructuras que hemos mencionado. En la renta variable o en el sector tecnológico, en el Nasdaq, en torno a máximos históricos, la presión de compra continúa, en donde por supuesto vemos cómo el escenario sigue siendo favorable. Ahora, lo que a mí me llama la atención es la debilidad que puede llegar a presentar el RSI en una tendencia alcista que viene dibujando durante las últimas jornadas, que llegar a vulnerar puede significar entonces un cambio en la estructura del precio directamente. La estructura reciente o la que viene dibujando el Nasdaq finalmente es esta, por lo tanto, una ruptura del RSI puede anticipar un quiebre de la tendencia que dibuja el precio y eso traducirse entonces en un proceso bajista mucho mayor por debajo de las zonas de máximo histórico. Primer testeo, obviamente la línea de tendencia, un rebote que sería muy natural y posiblemente un descenso hacia zonas de soporte o esta zona pivote que se puede llegar a considerar en torno a la zona de los 12.400 puntos aproximadamente. ¿Qué es lo que ocurre en términos del dólar frente a sus rivales? En el caso del euro dólar, lo veníamos señalando ya con una idea bastante clara durante la semana pasada, el precio por debajo de la zona de los 1.1960 busca consolidar las caídas o las rupturas de esta zona como soporte o como zona pivote, lo cual puede significar entonces un proceso de zigzag durante alguna jornada para luego reaccionar al mercado, ver si es que el escenario es bajista o no y continuar entonces un proceso de caída hacia estas zonas de soporte que estaría en torno a 1.16 probablemente. El argumento que se sostiene de esto obviamente es un escenario negativo en torno a la caída a nivel semanal, la media móvil actuando en gráficos semanales como un soporte, como lo hizo durante el mes de abril aproximadamente, marzo y abril, lo cual entonces nos resta un proceso que pueda llegar a ser también tendenciosamente o con un rebote de acuerdo a la tendencia que el mercado viene señalando. Ahora, el rebote, como lo hemos indicado, no debería superar la zona de los 1.1960. Si es que no lo supera, el escenario sigue siendo bajista, por lo cual deberíamos comenzar o volver a considerar posiciones de venta sobre el euro dólar mientras se mantenga por debajo de dicho nivel. Ahora, en el caso del dólar frente al peso chileno, rupturas por sobre la zona de los 745, 740 pesos por dólar, se aproxima al siguiente objetivo que nosotros teníamos, el segundo objetivo que teníamos para el tipo de cambio en 760. La posibilidad incluso que el mercado siga subiendo es mucho mayor. Lo que nosotros vamos a hacer inclusive entonces en esta jornada es subir nuestro nivel de stop loss hacia la zona de los 740 pesos por dólar, y lo que vamos a hacer es subir nuestro take profit, manipularlo para ir a buscar un desarrollo alcista hacia la zona de los 769 pesos por dólar aproximadamente, que son algunos máximos que el mercado estuvo testeando en la zona o en la franja superior de la zona de resistencia que el mercado puede llegar a considerar en un gráfico semanal. ¿Por qué? Porque finalmente, fíjense, ¿qué es lo que ocurre por acá? Tenemos zonas de máximo y mínimo o precios de cierre, más allá que los máximos o no, tenemos zonas de cierres de velas semanales, por lo cual el mercado podría seguir precipitándose en este proceso alcista. Ahora, lo que también llama la atención es que una vez roto o rota la zona de resistencia en 740, 745, no olvidemos que el tipo de cambio estuvo lateralizando durante los primeros meses de este año o durante gran parte de los primeros 5 o 6 meses de este año. Por lo tanto, la ruptura que uno puede vislumbrar o el proceso alcista es de acuerdo obviamente a la proyección del rango lateral, y ese rango lateral nos debería dar valores próximos a la zona de los 790 pesos por dólar, como también un testeo del pullback a la tendencia alcista de largo plazo que el tipo de cambio venía dibujando.
Por lo tanto, no descartamos que el tipo de cambio sufra o experimente movimientos al alza mucho mayor, que vayan a buscar los 790 pesos por dólar, pensando también que el escenario a nivel fundamental para Chile no es tan positivo, pensando en próximas elecciones presidenciales, en donde candidatos de izquierda tienen bastante o un favoritismo importante durante los últimos meses, lo cual, por supuesto, históricamente actúa en detrimento de la economía chilena por una sensación o por diversos motivos que ya obviamente ahondaremos en otros seminarios. Por lo cual, la probabilidad de seguir acaparando terreno del dólar, también por las medidas que China ha adoptado sobre los commodities, sobre sus reservas de cobre, para poder mitigar los precios o el control sobre la inflación, es otro de los motivos que puede llegar a afectar al peso chileno y por ende favorecer a el dólar en este caso. Por eso es que hemos subido nuestro take profit, hemos obviamente también subido nuestro stop loss para asegurar ganancias un poco más arriba, así que nos mantenemos con nuestra estrategia de compra en el dólar frente al peso chileno. ¿Qué ocurre en la renta variable nipona? En el Nikkei 225 tenemos una caída en donde la semana pasada alcanzaba nuestro take profit en lo ya indicado, rebotes o respetando zonas de soporte inmediata. Creo yo que aquí son, como le diría yo en términos sencillos, manotazos que el mercado intenta dar para no seguir perdiendo terreno. Me parece que el escenario bajista adquiere mucha relevancia, no tan solo en la renta variable americana, sino que en la renta variable a nivel mundial. Por lo tanto, la probabilidad de que el mercado asiático venga a considerar esto como un objetivo de largo plazo es sumamente importante. Al medir con algunos niveles de Fibonacci en gráficos de menor temporalidad, puede resultar interesante los niveles alcanzados recientemente. De acuerdo al impulso bajista que el mercado logra, fíjense cómo no logra superar el 61.8 de Fibonacci o el 50%, en zonas también que pueden llegar a ser consideradas pivotes de corto plazo, como los mínimos recientemente alcanzados, ese rango lateral, por lo cual creemos que la posibilidad de que el mercado vuelva a ser bajista a partir de los niveles actuales es bastante probable, por lo que estaremos atentos a nuevas posibilidades de considerar posiciones en corto sobre el Nikkei 225, la renta variable nipona durante las próximas jornadas. ¿Qué es lo que ocurre en las criptomonedas? El Bitcoin pierde los $30.000 en un escenario lateral que nosotros vislumbramos a inicios del mes o durante las últimas semanas, el cual aparentemente se comienza a perder. No está todo dicho, la zona de soporte está en los niveles actuales, por lo tanto deberíamos seguir considerando un rango lateral por el minuto. Tal vez veamos caídas fugaces hacia el 61.8 de Fibonacci, que podría estar en torno a los $25.000 para experimentar posibles escenarios de rebote. Recordemos que cualquier intención que volvamos a considerar para compras sobre las criptomonedas y sobre el Bitcoin en particular, va a ser con la ruptura de este RSI bajista, que puede entonces brindar una recuperación en la fuerza relativa sobre las compras del Bitcoin particularmente, y eso alentar entonces un potencial proceso alcista mayor o la renovación entonces de un proceso alcista que podamos estar experimentando para las criptomonedas en general. Así que mientras tanto, creo yo que hay que mantenerse pendiente a esta figura bajista que dibuja el RSI, que debería ser el condicionante para volver a considerar una posible idea de compra sobre las criptomonedas en el largo plazo. Pues bien, dando esta revisión diaria de lo que está ocurriendo, agradecerles por supuesto de prestar atención en nuestro contenido. Si te gustó este video, por favor, darle like a nuestro video, y por supuesto nos encontramos en un siguiente video análisis a lo largo de la semana y en nuestros seminarios de trading en vivo que realizamos los días lunes, miércoles y viernes. Entonces mañana nos vemos a las 11:30 de la mañana para estar revisando en vivo qué es lo que ocurre y cuáles han sido las implicancias, los comentarios de Jerome Powell frente al Congreso y los últimos datos a considerar. Un abrazo para todos.